Entendiendo que el branding lo componen, digamos, todas las piezas a través de las cuales yo pueda darle una identidad de marca o una identidad corporativa de lo que yo establecí, pues como logo o isologo o, bueno, los diferentes conceptos que vimos la clase pasada. Por ejemplo, una de las empresas que tiene un muy buen manejo de branding es Coca-Cola. Ustedes han visto pues que Coca-Cola casi que, bueno, sí, es un producto como tal, o digamos la marca Coca-Cola es un producto como tal, sí, es una gaseosa, pero a través del branding no solamente ha logrado posicionar la marca a través de pues ciento y pico de años que tiene, sino que también como marca ha logrado establecer pues como una especie de estilo de vida. ¿Sí? Casi que la Coca-Cola se ha convertido para muchos en un estilo de vida y a través del branding genera un montón de piezas publicitarias que no solamente están enfocadas al posicionamiento de esa marca, sino también se enfocan, por ejemplo, a fortalecer precisamente esa relación que tiene con los clientes a través del estilo de vida. Entonces uno puede encontrar que Coca-Cola no solamente es la botellita pues con la gaseosa adentro, sino que también tiene una serie de cosas como camisetas, toallas, tendidos, hay cortinas, hay llaveros, hay, bueno, todas esas piezas que hacen parte del branding de Coca-Cola y que finalmente la gente termina usándolos como productos normales y que a su vez están fomentando o llevando la marca, digamos, a todos los lugares, generando esa recordación, ¿sí? Esa recordación de marca. Por supuesto, esto es un manejo publicitario bastante grande y pues es una labor que ha hecho Coca-Cola a lo largo de muchísimos años que implica también pues que dentro de ese mensaje publicitario pues estén asociados los diferentes mensajes o épocas que van pasando, digamos, en la sociedad. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando en diciembre, ustedes han visto que Coca-Cola hace como las caravanas de Coca-Cola, donde toma las tractomulas o los camiones y los adornan pues con todo el branding de la marca y con toda la imagen corporativa de la época de diciembre para seguir posicionando y haciendo recordación de su marca frente a los consumidores. Entonces utiliza, por ejemplo, al Papá Noel, utiliza los ositos estos del Polo Norte, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, de eso se trata el branding, de yo poder utilizar a través de diferentes piezas, ya sean piezas gráficas, publicitarias o productos, una manera de poder generar recordación de marca a través de el uso de mi logo, de mi marca dentro de esos diferentes productos. Digamos que hay un tipo de branding que es este de acá, el que les muestro, que es el branding que está orientado a las piezas de comunicación empresarial. Entonces, pues tenemos como la tarjeta de presentación, digamos como casi que el primer eh, elemento, pues que es el encargado como de generar contacto, de generar esa interacción con el usuario, con el cliente, a través de una pieza gráfica que contiene, digamos, la imagen corporativa o la identidad corporativa de la empresa. Y a su vez, por ejemplo, los detalles en los sobres, por ejemplo, de la papelería comercial, en las hojas membreteadas de mi empresa. Bueno, todo eso, esos son elementos que van a ayudar a identificar precisamente de dónde se está generando la comunicación, quién la está impartiendo, bueno, una serie de cosas. Entonces, a esto es el trabajo que nosotros le vamos a apuntar, pero no solamente a esto, sino también que esto tenga un sentido. Es decir, si yo voy a realizar una carpeta, si yo voy a realizar unos sobres, unas hojas cartas, algo así,
pues obviamente que tenga el sentido o usabilidad real del asunto, ¿sí? Miren que, por ejemplo, aquí hay inclusive presentaciones o una propuesta, digamos, de un fondo de pantalla en un iPad o en un iPhone, o bueno, diferentes cosas, lapiceros, CDs, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿sí? Como ese branding de cada uno, pero también dándole un uso, y es el uso de el portafolio y de la, digamos, la creación de ese portafolio y de una hoja de vida. Parece algo, digamos, bastante simple el tema de la hoja de vida, ¿sí? Porque todo el mundo sabe que es una hoja de vida, pero no todo el mundo tiene claro qué información presentar en una hoja de vida. Y esto es bastante importante porque si usted se pone a analizar la información que usted puede presentar dentro de una hoja de vida, eh, a través de esa información usted puede entendiendo pues que la hoja de vida obviamente es como el primer acercamiento al medio profesional, usted a través de esa información puede lograr que las personas sepan de qué es capaz usted en términos de aptitudes y en términos de competencias, ¿sí? Competencias profesionales. Entonces, digamos que la hoja de vida se vuelve en el primer medio que utiliza una empresa para poder revisar precisamente el trabajo que una persona está dispuesta a hacer y para lo cual está capacitado. Entonces, ese es el sentido que nosotros le vamos a dar a la hoja de vida. Entonces, vamos a ver una presentacioncita, es una segunda parte teórica que está ligada, digamos, a la primera parte teórica que nosotros vimos del curso en la clase pasada y que pues está buscando precisamente fortalecer este elemento. Bien, entonces vamos a ver esa presentación. Bueno, vamos a hablar acerca del diseño de la hoja de vida y el diseño de portafolio. Bueno, todos sabemos acá que la hoja de vida es un documento que le va a permitir conocer a los departamentos de recursos humanos de las empresas qué puede hacer usted, ¿sí? Si usted está en capacidad de asumir responsabilidades y un trabajo de acuerdo a de pronto un puesto que esté ofreciendo una determinada empresa, ¿sí? Hay algunas recomendaciones aquí a la hora de diligenciar las hojas de vida. Entonces, bueno, para diligenciar las hojas de vida, pues lo ideal sería utilizar un tamaño o tipo de letra que sea legible. En este caso, cuando hablamos de letra legible, la letra se refiere o seleccionar un tipo de letra legible se refiere a direccionar. Listo, Cristian. Bien. Bueno, venga, hacemos de una vez la tarea completa. Cristian Cerón, ¿quién más acabó de llegar? Eso sí es. Andy María Camila Benítez. Granja, profe. Listo. Eso sí lo decía. Profe, yo también María Isabela Pinzón. Ok. Bien. Bueno, listo. Entonces sigamos acá con el tema de la hoja de vida. Entonces, como les estaba diciendo ahorita, la tipografía a elegir o que hace que es mucho más legible que otra es la que comúnmente conocemos como la tipografía sin serif. Es decir, la tipografía también se conoce con este nombre como tipografía de palo seco. ¿Qué significa la tipografía de palo seco o cuál es la característica que hace que esa tipografía sea mucho más legible que cualquier otra? Primero, que no tiene adornos, ¿sí? Entonces, entre más simple sea una forma, pues mucho más fácil de entender va a ser, ¿listo? Y segundo, tiene otra característica muy particular, y es que por lo general
la tipografía más legible es aquella que tiene siempre el mismo grosor en toda la distribución o forma de la letra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta tipografía que yo estoy utilizando aquí en esta presentación, pues es una tipografía que no tiene serif, es decir, que no tiene adornitos, para que me entiendan qué es el serif. Les voy a explicar acá. Sí, el serif de las fuentes es precisamente esta terminacioncita que tiene las letras. Entonces, esta fuente o este carácter acá, la letra A que ustedes ven, es una tipografía que tiene serif porque tiene una terminación con un adornito. Sí, es como un remate. En el caso de las tipografías sin serif, son estas que vienen así, como les comentaba ahorita, de palo seco. Es decir, que terminan ahí ya. Mire que también hay otra diferencia bien grande y es que, por ejemplo, aquí este pedazo es más delgado que este de acá. Y esto también es mucho más delgado que este de acá. Mientras que aquí uno encuentra, digamos, unos grosores uniformes. Entonces, esta fuente o las fuentes que tienen estas características son fuentes que son mucho más fáciles de leer. De hecho, un ejemplo concreto son las tipografías que utilizan, por ejemplo, en las señales de tránsito. Cuando ustedes van haciendo un viaje intermunicipal, pueden ver esos letreros verdes en las vías que tienen unas... sí, pueden ver ustedes, por ejemplo, que estas son fuentes que son de palo seco. Sí, miren que son... Entonces, esto facilita la lectura, se hace de una manera mucho más rápida y tiene la característica de esta, de utilizar unas letras pues, de un tamaño determinado que posibilita la lectura, por supuesto. Entonces, porque ya saben ustedes que en la carretera, pues lo que uno necesita es leer rápidamente. Bien. Entonces, bien, esa es una primera característica. Cuando hablamos de tamaños de letras legibles para una hoja carta, estamos hablando que el tamaño ideal, es decir, el que encuentra la relación entre una letra que es lo suficientemente pequeña como para el espacio, para que quepan bastantes palabras o bastantes párrafos, y cuando esa letra no presenta, o más bien es óptima en la lectura, estoy hablando del tamaño, hablamos que la letra de tamaño 12 es la ideal. Una letra mayor a 12, pues obviamente va a ser mucho más fácil de leer porque es un poco más grande, pero va a ocupar mucho más espacio. Entonces, cuando hablamos de la letra de tamaño 12, es una letra que en su tamaño está optimizando no solamente una lectura rápida porque es un tamaño adecuado para leerla, sino también que me va a permitir generar muchas más líneas, ¿sí? Y una letra menor a 12, pues obviamente va perdiendo legibilidad, llegando hasta aproximadamente el tamaño 6, es decir, la mitad del tamaño que uno debería utilizar, donde ya en el tamaño 6 ya la lectura se empieza a ver muy afectada. O sea, letras o fuentes con tamaños menores a 6 puntos ya presentan dificultades en la legibilidad. Entonces, esto hay que tenerlo presente también, por lo que les comentaba la clase pasada sobre las imágenes corporativas. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una imagen corporativa y a través de una pieza de branding como un lapicero, quiero colocarla, si yo quiero hacer unos lapiceros, digamos, con mi marca o con mi logo, pues debo tener en cuenta que ojalá el logo no quede tan pequeño para que las letras que compongan ese logo, si es que compone letra, en este caso sería un isotipo o un logotipo, no sean menores a 6 porque ya empiezan a perder legibilidad, entonces no se va a poder entender lo que hay allí. Para eso entonces la otra opción sería sacar una versión que me permita generar reconocimiento desde ese punto de vista. Bueno, otras características a la hora de diligenciar las hojas de vida. La foto, pues ojalá tengan una buena presentación, ¿sí?
Y esto lo digo pues porque yo he estado vinculado a muchos procesos de selección dentro de las empresas. A mí me han llamado varias veces, digamos, eh, a calificar o más bien a cualificar estas personas que se presentan a algunos cargos. Y algo que hemos notado dentro de las hojas de vida es que a veces las personas o los estudiantes utilizan, por ejemplo, la foto en la que quedaron, digamos, la que quedaron o la que se tomaron, digamos, el día que salieron a rumbear, y entonces está con el fondo, pues, de la discoteca atrás y todo el rollo, porque, pues, ese día estaban arreglados o alguna cosa así. Entonces, pues, obviamente no es la foto adecuada, ¿sí? Para esto hay que hacer una producción, obviamente, donde la foto quede usted con una buena presentación y que, pues, no evoque que obviamente usted estaba de fiesta y todo ese tipo de cosas. Bueno, siempre ha habido una inquietud sobre la gente a la hora de presentar las hojas de vida, porque hay una tendencia a creer que la hoja de vida más larga es la que es más interesante, y esto no es necesariamente del todo cierto. Lo ideal en una hoja de vida es que no ocupara más de dos páginas, ¿sí? ¿Por qué esta razón? Porque si usted tiene en cuenta, por ejemplo, un proceso de selección en una empresa, digamos una empresa como Meléndez, por decir algo, una constructora, ofrece un puesto de trabajo y ustedes que son arquitectos van a aplicar a él. Entonces, por supuesto, aquí en Cali habrán, bueno, no sé, qué sé yo, 250 arquitectos o de pronto más o de pronto menos que no tienen trabajo o que aspiran, digamos, a conseguir un mejor trabajo, entonces se presentan al puesto. Imagínense a la persona de recursos humanos tratando de leer 250 hojas de vida eh, del tamaño, digamos, de la Biblia, ¿sí? Que tenga 400 páginas, pues no va a terminar nunca. Entonces se convierte aquí, o hay algo importante aquí, es que si la hoja de vida es muy grande, a la persona de recursos humanos es probable que ella diga no, o sea, definitivamente esta hoja de vida no la voy a colocar, ¿sí? Porque probablemente sea una persona que tenga bastante experiencia profesional y todo el rollo, y aspire o tenga una aspiración salarial, digamos, muy alta, más de la que yo esté, más de la que la empresa esté ofertando. Entonces, definitivamente saquémoslo. Entonces, ahí usted ya automáticamente se perdió la oportunidad de que conozcan quién es usted y si puede o no puede aplicar al trabajo. Entonces, lo ideal sería hacer una hoja de vida corta, concreta, por supuesto sintetizada, o sea, que muestre una información sintetizada, pero que sea una información que sea bien seleccionada y escogida. Ahorita vamos a ver qué tipo de información podría uno presentar en la hoja de vida. Y esto lo digo pues en el aspecto de empezar a pensar cómo construirla, cómo construir una hoja de vida. Bueno, no utilicen viñetas infantiles o cómics para separar las diferentes partes, entonces pilas pues, no quiere decir que la hoja de vida no pueda tener diseño, de hecho sí puede tener diseño, porque es, digamos, una manera de destacarse ante otras hojas de vida, pero hay que tratar de que esa hoja de vida no sea pues digamos, no sea una alternativa o no pueda utilizar esas alternativas donde ya raye pues en algo que se vea desagradable o que sea muy infantil. ¿Listo? Bueno, la experiencia laboral, importante relacionar solamente los empleos más importantes o los que le dan peso a su perfil, al perfil profesional. Ahorita vamos a ver cuál es el concepto del perfil profesional. Esto es bastante importante porque no toda la experiencia laboral sirve. ¿A qué me refiero? Que digamos, si usted mientras estuvo durante la universidad, eh, digamos, trabajó en McDonald's, ¿sí? Y digamos que el puesto al cual usted está aplicando dentro de un proceso de selección es un puesto que está orientado solamente a la parte del diseño, ¿sí? Del diseño arquitectónico, pues digamos que ahí la experiencia laboral que usted tuvo en McDonald's no le va a servir mucho para demostrar que usted sabe diseñar, ¿correcto? La cosa sería diferente si de pronto el puesto al que usted está aplicando, pues tenga contacto directo con el cliente o tenga, sí, sea un puesto de ventas o sea una gerencia comercial o bueno, alguna cosa así, o una auxiliar de la parte comercial o algún puesto, digamos que, como les decía ahorita, tenga alguna relación con el cliente. Porque pues esta experiencia profesional sí sería interesante ponerla allí, puesto que
Puede que McDonald's, si usted haya tenido el trabajo, por ejemplo, de estar al frente, digamos, de la barra vendiendo las hamburguesas, pues por lo menos eso es una experiencia de trato con el cliente que ya usted tiene previamente ganada. Entonces, eso sí va a apoyar el perfil profesional eh, al cargo del cual usted está aplicando. ¿Listo? De esa misma manera, debería pensar uno en relacionar los estudios, congresos y cursos, que son los que se relacionan más con el perfil profesional. Pues desde este punto de vista yo digo, bueno, si usted hizo un curso, digamos, de coctelería en el SENA, bueno, bacanísimo porque usted sabe hacer cócteles y todo eso. O usted hizo un curso de asados en la Academia Gastronómica de Occidente, o no sé cómo se llame. Listo, muy chévere que usted sepa cocinar y que sepa todo este tema de los asados y que sepa hacer cócteles. Sí, pero es que el puesto tiene que ver es con la interventoría de una obra civil. Entonces, pues ahí obviamente no me va a servir eso. ¿Listo? Entonces, como les digo aquí, el objetivo no es tratar de inflar la hoja de vida con un montón de información, sino tratar de que esa información sea lo más sintetizada posible y que dé la idea de quién es usted como profesional a la empresa. Entonces, ¿cómo se va a armar? Bueno, cuidar la presentación de la hoja de vida, por supuesto, es de muy mal gusto que llevarla en una hoja arrugada o en una hoja sucia o bueno, traten de que la carpeta sea una carpeta corporativa. Sí, recuerden que este es el primer acercamiento a demostrar qué es capaz de hacer usted a nivel de trabajo. Mantener los datos de la hoja de vida actualizados. Con esto me refiero también a mantener los datos, por ejemplo, de contactos bien actualizados, lo que es correo electrónico, lo que es el celular, la dirección para las correspondencias, todo eso. Y elaborar un perfil que sea conveniente al cargo que usted va a aplicar. Eh, Esto es algo que es bien importante también dentro de la hoja de vida, el tema del perfil profesional. Lo ideal sería no hacer un cargo o un perfil profesional para cualquier cargo, es decir, la hoja de vida no debe ser un elemento genérico, no debe ser un elemento que yo hago y entonces arranco a distribuir hojas de vidas por toda parte. No, esto tiene que ser un elemento que sea bien pensado. ¿A qué me refiero? A que uno debería hacer una investigación de la empresa a la cual está intentando entrar, debería tratar de hacer una investigación sobre las diferentes tareas que tiene el cargo al cual usted va a entrar y generar un perfil y una información dentro de la hoja de vida que esté orientada obviamente a eso. ¿Sí? Esto por dos razones. La primera, pues porque obviamente usted va a entrar directamente sabiendo cuáles son las funciones que tiene. Y si, por ejemplo, usted pasa el proceso y hay una entrevista de trabajo, pues usted va a poder defender su conocimiento o lo que usted tiene, pues porque ya usted conoce cuál es el cargo al cual está aplicando. Y la segunda ventaja que tiene esto de conocer el cargo al cual usted se está presentando es porque por lo general a las personas les gusta, a los dueños de las empresas o a las personas de selección, es decir, a los que tienen los cargos de jefaturas o bueno, los cargos altos ejecutivos, pues siempre les va a gustar encontrar en una persona que esté intentando entrar a trabajar a esa determinada empresa, pues que le hablen bien de su empresa. Eso implica que la persona que está contratando va a llevarse una buena impresión de usted desde el punto de vista en que va a decir, bueno, este muchacho tuvo la posibilidad de conocer nuestra empresa, de meterse a investigar, quiere decir que está bien interesado en venir a trabajar acá, entrar a trabajar acá. Entonces eso es una buena alternativa que ustedes pueden utilizar y que por supuesto lo pueden demostrar desde la hoja de vida. Entonces, bueno, aquí hay un detalle con respecto al perfil profesional. Ya vamos a ver entonces un ejemplo de hoja de vida. Esta es una hoja de vida mía desde hace algunos años. Y bueno, como ustedes ven, pues ella tiene un diseño básico donde yo le establezco, digamos, acá una identidad, una imagen corporativa. Ahí en ese tiempo, digamos, la identidad corporativa que yo quería establecer estaba relacionada con la parte de diseño gráfico, por eso coloco como un manchón de tinta con mis iniciales y bueno, digamos, es una imagen corporativa propia o sea, mía como profesional, como a lo que yo me dedico. Entonces, bueno, a grandes rasgos la hoja de vida debería dividirse en tres secciones o en tres grandes partes. Entonces les voy a mostrar la primera parte. Esa primera parte consiste en
generar los datos de contacto, ¿sí? Entonces los datos de contacto van a permitir colocar, por ejemplo, bueno, la dirección, la cédula, la edad que tengo, bueno, el teléfono, etcétera, etcétera. Y estos datos de contacto sería bueno que aparecieran en en cada una de las hojas de vida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si de pronto usted las encuentra o de pronto en el proceso de selección, digamos, usted metió las hojas en una carpeta y si hay alguna hoja de esas que se cae, pues es probable que vaya a quedar suelta por allí. Y si se cayó la que usted tiene, la que tiene los datos, pues entonces ahí va a ser un problema que lo ubiquen a usted con el resto de hojas que no tienen los datos. Entonces mi recomendación es siempre colocar la hoja de vida o los datos de la hoja de vida siempre en todas partes. Bueno, dentro de esa primera parte también hay una parte que dice que es el perfil profesional. Entonces aquí estamos hablando de, como perfil profesional, diseño gráfico e interactivo, sitios web, multimedia, diseños de productos, animación 3D y docencia. Yo coloco, digamos, como un listado de cosas que es lo que en términos generales yo sé hacer, ¿sí? Y a eso le llamo yo el perfil profesional, es decir, a qué tareas, para qué tareas pueden designarle, que puedan designarle usted, usted está preparado. Entonces hay mucha gente que confunde el tema del perfil profesional y generan un párrafo como perfil profesional que resulta siendo algo muy genérico. ¿A qué me refiero? Que la experiencia que yo he visto a la hora de colocar las hojas de vida, esa información del perfil profesional en una hoja de vida, es que siempre los estudiantes o los profesionales recién egresados colocan en su hoja de vida, soy una persona responsable, me gusta trabajar en grupo, me gusta, bueno, acato órdenes, eh, soy muy puntual, sí, y entonces cuando uno se pone a mirar o a revisar esta información, pues uno se pregunta, ¿y quién no es así cuando uno quiere acceder a un puesto de trabajo? ¿Sí? Si la idea es que nos vamos a pelear entre 10 personas, 20 personas, 150 personas, un puesto de trabajo, pues ahí todos somos responsables, todos sabemos trabajar en grupo, todos sabemos eh, eh, de respeto, todos sabemos colaborar y trabajar en equipo, todos acatamos órdenes. Entonces, pues esto, digamos, no estaría diciendo nada al fin y al cabo porque se supone que eso es lo que mínimamente debe tener un profesional. Entonces, en este sentido, el perfil de usuario o el perfil profesional debería estar orientado a establecer qué características tiene usted como profesional que le puede aportar a la empresa para que obviamente su actividad comercial, me refiero a la actividad comercial de la empresa, pues obviamente se vea beneficiada. ¿Sí? Entonces, si usted se ha especializado o le gusta mucho la parte de diseño o es lo que usted más disfruta, pues probablemente eso es lo que debería fortalecer su perfil profesional. Y me gusta diseñar, me gusta el tema de la bioclimática, me gusta el tema de lo ecológico, me gusta el tema de los materiales, me gusta el tema de la construcción, del manejo de personal, bueno, no sé, tantas diferentes cosas que hay. Entonces, ese perfil profesional, como les decía ahorita, debería estar encaminado a resaltar las características suyas como profesional, pero aplicándolas al cargo al cual usted está aplicando. Entonces, no es lo mismo un cargo de interventoría que un cargo de diseño, ¿sí? En el cargo de diseño probablemente sería muy útil que usted dijera que usted tiene un alto nivel en el manejo, por ejemplo, de herramientas de modelado tridimensional y de renderizado. ¿Por qué? Pues porque ahí esa característica a nivel profesional es bastante valiosa para la persona que está aplicando ese puesto. Por ejemplo, en el caso de la interventoría, entonces sería muy bueno dedicar que usted tiene una experiencia profesional manejando personal, entonces usted fue jefe de área, digamos, de alguna empresa donde le tocó manejar personal. Y adicionalmente en el perfil profesional, entonces, como usted tiene experiencia, usted puede colocar que hizo un curso de manejo de personal en tal parte. ¿Listo? Entonces, eso es un perfil profesional que está orientado, obviamente, hacia el cargo al cual usted va a aplicar y probablemente sea mucho más efectivo que lo que le comentaba ahorita, de las generalidades que supuestamente todos debemos tener.
Listo. Hay una segunda parte de esa hoja de vida que es esta. Primero, bueno colocar la experiencia laboral, es decir, cuántos años de experiencia laboral va teniendo uno o va acumulando uno. Para el caso, por ejemplo, de los profesionales recién egresados, y esto es una pregunta que siempre me hacen a mí, es, profe, ¿y qué pasa pues si uno nunca ha trabajado en su vida? ¿Sí? ¿Qué experiencia laboral puede mostrar? Y que básicamente por eso es que las hojas de vida se quedan cortas. Entonces, pues ahí tengo para responderle dos cosas. Primero, cuando usted está hablando de experiencia profesional o de experiencia en general, no necesariamente estamos hablando de experiencia profesional, o sea, experiencia de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de experiencia es, digamos, el tiempo que usted ha podido experimentar una determinada tarea aplicada a un proceso, ¿sí? En este caso, ustedes, por ejemplo, no tendrían experiencia laboral, de pronto los que han trabajado sí, pero de pronto los que no han trabajado no tendrían experiencia laboral. Sin embargo, sí cuentan con una experiencia académica. ¿Y cuál es la experiencia académica? Pues que ustedes durante todos los semestres sí están viendo varias materias en las que constantemente les están pidiendo que presenten proyectos. Es decir, han tenido que tomar los conceptos que han aprendido durante la parte académica de la universidad y poder aplicarlos a proyectos. Eso es experiencia. Y esa parte lo que va a hacer es que usted pueda demostrar que usted es capaz de, por ejemplo, creo que ustedes en séptimo semestre por allá ven el tema de la bioclimática. Entonces usted dice que tiene experiencia académica en bioclimática porque en séptimo semestre tuvo la oportunidad de hacer un trabajo con unos compañeros sobre una edificación que aprovechaba el agua de lluvia, por ejemplo, para los procesos de limpieza de la misma unidad, o que aprovechaba, digamos, la ubicación para que los espacios internos de la edificación fueran mucho más ventilados, pues, y más frescos. Entonces, pues ahí está aplicando usted el conocimiento que adquirió, ¿sí? El concepto que le enseñaron sus profesores y lo está aplicando al proyecto. Entonces, eso es una experiencia que puede ser valiosa, obviamente, para la empresa o para el cargo al cual usted vaya a aplicar. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada de establecer esa experiencia laboral? Bueno, lo primero es colocar la institución o la empresa para la cual usted trabaja o trabajó, ¿sí? Después colocar el cargo, qué cargo tenía usted, qué tiempo laboró allí, ¿sí? Pues si lo puede colocar de manera exacta, es decir, el día que usted entró a trabajar y el día que salió a trabajar o si actualmente está trabajando, pues entonces lo coloca así. Normalmente yo lo he hecho por meses, ¿sí? Entré en el mes de junio de 2007 y actualmente sigo trabajando, por ejemplo, en la Universidad San Buenaventura como profesor hora cátedra. Aquí coloco el teléfono en este caso, el teléfono de la persona que está encargada de mí, es decir, de mi jefe o de mi superior, ¿sí? Por ejemplo, yo coloco ese teléfono y sería el acceso directo, obviamente si tengo extensiones o no sé qué, para que la persona de recursos humanos, cuando llame allí, pues pueda preguntar directamente por la persona, ¿no? Decir, bueno, allí trabajó tal persona, no sé qué, ah, sí, aquí trabajó, bueno, ¿y qué referencias me puede dar usted de esa persona? Entonces es como para facilitarle las cosas a la persona de recursos humanos. Y la parte importante, digamos, del tema de la experiencia laboral o de la experiencia académica es colocar un pequeño párrafo con funciones y logros, es decir, cuáles eran las funciones que usted tenía dentro de la organización y qué logró en el tiempo en el cual usted estuvo trabajando. Por ejemplo, acá, dentro de la Universidad San Buenaventura, mi experiencia es que yo he sido docente de hora cátedra para la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, concretamente como tutor de estudiantes de arquitectura y diseño de vestuario en 5 cursos relacionados con la teoría de diseño gráfico, con el manejo de software y edición y creación de imagen, modelado tridimensional, interactividad y animación. Entonces yo puedo ahí establecer y puedo informarle a la empresa para la cual quiero trabajar, pues que esas eran mis labores y que eso fue lo que hice durante los años que estuve trabajando allí. ¿Listo? Entonces, esta es una buena manera de ejecutar. Miren que es muy cortico, no tiene que ser algo extenso, simplemente es algo sintetizado y que va a lo que va. Y
Dentro de la hoja de vida también hay una tercera parte que es el tema de los estudios. Ah, bueno, perdón, antes de que se me olvide algo acá, cuando nosotros vayamos a relacionar la experiencia laboral, sería bueno hacerlo desde el más reciente hasta el más antiguo, siempre colocando de primero el más reciente. ¿Por qué esta característica? Pues porque se supone que con la experiencia laboral, conforme usted va construyendo su experiencia laboral y ha venido trabajando en diferentes empresas, pues se supone que el cargo, el último cargo que usted ha ocupado, pues es el cargo en el que está más preparado, porque ya ha pasado por otras experiencias laborales. Entonces es mucho más interesante y mucho más rápido para la persona de recursos humanos a leer el último cargo en el cual usted está, porque eso de pronto le va a evitar tener que leer los cargos anteriores, ¿sí? Entonces, siempre es bueno colocarla desde la más reciente hasta la menos reciente. Y como les digo, tratar de ubicar estos contactos, perdón, esta experiencia profesional de una manera que esté relacionada con el perfil profesional y que esté relacionada al cargo al cual usted se va a presentar. Entonces, ahora sí, la tercera parte de la hoja de vida, entonces, son los estudios profesionales. También aquí colocarlo desde el más reciente hasta el menos reciente. Lo que quiere decir que si usted tuvo un grado de maestría o un posgrado, una especialización, un doctorado, alguna cosa así, pues ese iría primero antes que el pregrado y antes que muchas otras cosas. Aquí siempre ha habido también digamos, una inquietud de parte de los estudiantes. Y los estudiantes, la gran mayoría, siempre me preguntan, bueno, profe, ¿qué tan bueno es relacionar digamos, la educación que yo tuve en el colegio? ¿Sí? Porque mucha gente tiene la tendencia a colocar dentro de la hoja de vida, no, yo me gradué del colegio el Bennett, o el Birchmans, o el Claret, o bueno, no sé qué. Pues yo le devuelvo, digamos, la reflexión con una pregunta. Y la pregunta concreta es, si yo tengo dos profesionales, digamos, yo estoy contratando a alguien para un puesto determinado y yo tengo dos profesionales que se están presentando a ese proceso de selección y uno es del Claret y el otro es del Birchmans, ambos son arquitectos o están estudiando, o perdón, salieron y se graduaron como arquitectos, pues el hecho de que uno haya estudiado en el Birchmans y el otro en el Claret no hace que eso sea un criterio de selección que me permita a mí decir cuál de los dos se va a desempeñar más en el cargo, por dos razones. La primera, esa primera razón es porque obviamente el colegio, pues se supone que si usted estuvo, o sea, si usted ya se graduó de una universidad, pues tuvo que haber pasado por un colegio, ¿sí? Y número dos, porque el colegio, ojo, a no ser que sea un colegio técnico, es decir, donde usted haya recibido o donde a usted le hayan impartido una educación donde no solamente son los conceptos básicos que uno ve en el colegio sobre matemáticas, física, ciencias sociales, historia, etcétera, etcétera, sino que adicionalmente a eso tiene un conocimiento técnico, por ejemplo, en contaduría o un conocimiento técnico en sistemas o en metalmecánica o en alguna cosa así, que le esté aportando a su desempeño profesional, pues no es relevante, ¿sí? Es decir, solamente va a ser relevante si usted salió de un colegio técnico donde le está aportando o donde ese conocimiento técnico le está aportando a su desempeño profesional. De resto no hay ningún punto de comparación. Para una persona que está en recursos humanos va a ser lo mismo que el aplicante al cargo A haya salido del colegio X y el aplicante al cargo B haya salido del colegio Y, porque eso no va ni a quitar ni a poner sobre la hoja. Es decir, el hecho de que yo haya estudiado en un colegio o en otro no va a decir que yo soy bueno o mal profesional, ¿sí? Entonces, en ese caso, la información del colegio es irrelevante. Bien, entonces, precisamente aquí como se trata de colocar lo sintetizado, pues considero yo que no debería ir la información del colegio, pero sí la de la universidad donde usted salió. ¿Por qué? Pues porque hay facultades que hacen, digamos, o son mucho más reconocidas que otras. Por ejemplo, en el caso de la San Buenaventura y en el caso particular de la arquitectura, pues ustedes saben que es una facultad reconocida no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional.
por el tema de la arquitectura, ¿sí? Porque salen muy buenos profesionales de la arquitectura y seguramente muchos de ustedes habrán ingresado a estudiar arquitectura en la San Buenaventura precisamente debido a esa característica. Entonces, ahí ya sí hay una diferencia. ¿Por qué? Pues porque la experiencia de los docentes que tienen, digamos, de los ejercicios que se hacen o de los proyectos que se hacen, del trabajo, por ejemplo, con las empresas, de, bueno, un montón de cosas, eso sí hace la diferencia. Entonces, bueno, ¿qué debería uno relacionar acá? Pues simplemente colocar, como les decía ahorita, del más reciente al más antiguo. En el caso, por ejemplo, de los estudios de pregrado, entonces colocan la institución de la cual se graduaron o en la cual están cursando la carrera, qué título profesional es el que tienen ustedes o el que actualmente están cursando, cuándo se graduaron, la fecha y si ese título es técnico, tecnólogo, profesional, bueno, qué tipo de título tiene. Ok, Ajá, cuénteme. con una pregunta. Y si, por decir en el caso mío, que siempre he trabajado, digamos, en la construcción, digamos, ¿qué referencia podría uno poner ahí? Digamos, he trabajado en varios edificios y todo. Sí, pero me estás preguntando en el No, aspecto no, sí, sí, obvio. profesional, en No, la... sí, digamos, ¿qué te iba a decir? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, uno coloca eso, sí, pero creo que no va a ser relevante en la hoja de vida, o sí. Sí, claro que sí. Depende de al cargo del cual usted esté aplicando. Por ejemplo, ¿qué labores desempeñaba usted mientras trabajó en en algunos de los proyectos en los que trabajó? Pintaba, estucaba, Ah, bueno, pero, rezanaba. o sea, conoce los procesos, por ejemplo, de acabados finales, por ejemplo, y conoce sobre los materiales que se utilizan para ese tipo de cosas. Por ejemplo, Sí, señor. esa experiencia a usted le podría servir, por ejemplo, para un tema de interventoría. Porque usted va a poder, o sea, el interventor, entre muchas de sus otras funciones, puede, por ejemplo, manejar personal. Y si usted ve, por ejemplo, que si usted es el interventor de una obra, por ejemplo, usted puede estar vinculado a los procesos de selección de las personas que le van a dar acabados, por ejemplo, a una determinada obra. Y usted, como tiene ya el conocimiento de cuándo es un acabado es bueno o cuándo es malo, porque usted tuvo la oportunidad de hacerlo, pues eso le va a aportar a esas capacidades de ese puesto que probablemente estén buscando. Bueno, señor. ¿Sí? Entonces, la idea es esa, es como tratar de que eso quede claro, de que lo que yo le acabo de explicar le quede claro a la persona de recursos humanos. No es colocar la experiencia por colocarla, sino porque obviamente tenga relación con el puesto o el cargo al cual yo estoy aplicando. Y en este caso, pues la experiencia que usted tiene, así no sea, digamos, de un cargo de jefatura o alguna cosa así, sino que sea más bien de un cargo operativo, pues de todas maneras puede dar o puede garantizar que usted ya tiene una experiencia previa y que no necesariamente todo el mundo la tenga. En ese orden de ideas, si usted, por ejemplo, ingresa a un puesto de selección y hay un compañero suyo o hay una persona, digamos, de otra facultad, de otra universidad, que también va a aplicar al mismo puesto y los dos tienen la misma preparación, pero usted tiene experiencia laboral en ese tema y el otro no, pues ¿qué decide la persona de recursos humanos? Pues lo contrata a usted, porque usted en ese sentido va ganando con respecto al otro, ¿sí? Entonces mire que Sí, ahí termina sí, siendo, señor. digamos, una experiencia laboral que sí es relevante en el tema. Entonces, como le digo, dependiendo obviamente de lo que usted considere que sean las funciones que va a desempeñar en el cargo. Por eso es bien importante hacer, digamos, un estudio previo en la empresa a la cual uno va a entrar, precisamente para tener claro eso. Entonces, bueno, Señor, gracias. bien. Ese es como el tema básico. Hay una parte, digamos, aquí dentro de la parte educativa o de la sección de la educación, pues que uno ha obtenido, y es el tema del manejo de inglés. El manejo de inglés, yo considero, y esto lo digo muy a nivel personal, pues obviamente mucha gente lo destaca y todo eso, pero yo también considero que el manejo del inglés debería ser relevante de acuerdo al puesto al cual usted vaya a aplicar. Por supuesto, si es un cargo que implica que usted viaje mucho o que tenga que ir a hacer reuniones pues, en diferentes países, con diferentes empresas, etcétera, etcétera, o con otras sedes, por ejemplo, de la misma empresa, de la misma constructora o algo así, pues ahí va a ser relevante que usted sepa inglés, ¿sí?
Pero si el puesto simplemente es para que usted vaya a trabajar a la empresa y todos los días está trabajando en la misma oficina de diseño y todo eso y no va a tener mucho manejo de inglés, pues ahí no es tan relevante, entonces no lo coloque. Ahora, ¿de qué manera puede uno colocar el inglés? Pues dependiendo, obviamente, si ustedes tienen una certificación, digamos, en algún tipo de calificación, como aprobaron el examen TOEFL o el Michigan, o bueno, alguna de estas vainas así, o hice no sé cuántos niveles en tal academia, o en el Instituto Meyer, o en el Colombo, en tal, pues eso es válido, ¿sí? Porque eso implica qué nivel de inglés pues tiene usted. Entonces puede indicarlo ahí. Usted puede indicar también de acuerdo al puesto al que está aplicando, si tiene un nivel de inglés alto, medio, bajo, o usted habla inglés técnico, o ustedes simplemente hablan o se defienden bien hablando, pero no escribiendo, no sé qué. Sí, eso digamos que uno lo puede manejar dependiendo obviamente al cargo al cual uno va. Y que no le vaya a pasar, ¿sí?, la experiencia como le sucedió pues a una persona, bueno, a una persona que es el dueño de una empresa, al cual abrió precisamente un cargo allí y se presentaron varios profesionales y que decían en la hoja de vida que no, que hablaban inglés. Entonces resulta que en la entrevista él los cogió y les dijo, bueno, ¿usted sabe hablar inglés? Sí, entonces le pasó un libro en inglés y le dijo, vea, léame este párrafo y dígame usted qué piensa de eso. Y me lo dice en inglés. La persona quedó ahí como, o sea, pasó fue la pena. Entonces, que obviamente eso sea demostrable porque uno no sabe en qué momento pueden llegar las pruebas, ¿sí? No vayan a quedar pues como el presidente en algunos temas que dijo que tenía por ahí unas certificaciones de Harvard y que no sé qué y vaina y resulta que no las tenía. Entonces, pilas ahí. Lo ideal es que obviamente en la hoja de vida yo maneje una información que sea cierta, que sea demostrable y pues que por supuesto eh, colabore o esté de acuerdo con el cargo al cual me estoy presentando. Entonces, bueno, más o menos a grandes rasgos eso es lo que contiene, lo que debería contener la hoja de vida como esquema. ¿Listo? Si la hoja de vida debería o no tener diseño, yo considero que sí. Porque es, digamos, digamos, el primer acercamiento a poder dar usted a entender de lo que usted es capaz. Si usted, por ejemplo, dentro de la hoja de vida quiere decir que usted a nivel profesional sabe manejar software, por ejemplo, como Illustrator, Photoshop, bueno, este tipo de herramientas gráficas que estamos aprendiendo a manejar aquí en el curso, pues esa es la mejor manera de poder demostrar que usted sí sabe, sí, con una hoja de vida bien diagramada, con una hoja de vida que tenga, que sea estéticamente agradable y que sea diferente del formato Minerva que presenta todo el mundo, ¿sí? Mucha gente, digamos, a la hora de presentar una hoja de vida, bueno, son diseñadores, incluso, esto se los digo porque me ha pasado en los procesos de selección que he asesorado, pues, con algunas empresas, y buscando diseñadores gráficos y el diseñador gráfico lleva su hoja y es una hoja completamente en blanco, es decir, en Word, escrita y no tiene diseño ni nada. Hombre, pues si usted es diseñador gráfico, pues preocúpese por lo menos por mostrar sus capacidades en lo mínimamente que es la hoja de vida, en la presentación de la hoja de vida. Entonces, véanlo como una oportunidad precisamente de empezar entrando duro. Si usted hace un diseño muy bueno de su hoja de vida, créame que se lo va a agradecer mucho la persona de recursos humanos, porque después de ver 105 hojas de vida igualitas, todas en formato Word, y se encuentra con la suya que tiene diseño, va a decir, uy, aquí hay algo diferente ya. O sea, por lo menos esta persona está preocupando por la presentación de su hoja de vida. Quiere decir que este es un profesional que hace la diferencia hasta en esos pequeños detalles. Y ustedes saben que hoy en día todos los proyectos hay que generarlos, hay que tener en cuenta los detalles. Entonces, bueno, sí debería tener hoja de vida, obviamente, pues, la hoja de vida sí debería tener diseño, obviamente, pues, bien manejado y todo lo que hemos hablado ahorita, ¿sí? Con una buena presentación y que, por supuesto, no se vaya a salir del contexto serio al cual estamos tratando de aplicar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de hojas de vida y, por supuesto, ustedes van a encontrar muchos otros en Internet. Bueno, vamos a hablar acerca del portafolio.
El portafolio, pues, es el documento que recopila la información relativa a su actividad o los diferentes proyectos que usted ha realizado. Y se hace, pues, para destacar los logros, la experiencia y los avances en lo que usted ha aprendido o en la experiencia que usted tiene. Entonces, los portafolios pueden ser de dos maneras, pueden ser impresos y digitales. ¿Cuál es mejor? Pues dependiendo para lo que usted vaya a ir. Hay empresas que exigen los portafolios impresos y hay empresas que de pronto ya están muy a la vanguardia en el tema y también a veces exigen los portafolios digitales. Para el caso particular, pienso yo que uno debería tener los dos. Uno debería tener, por ejemplo, un portafolio que pueda enviar a través del correo electrónico, que sea algo muy liviano, que se mantenga actualizado, que tenga los datos justos, las cosas, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver un poquito también de cómo se estructuran, digamos, los portafolios en términos de información, cómo se presenta un proyecto. Y que ese mismo portafolio en algún momento, digamos, se pueda imprimir. Entonces me refiero a que usted pueda hacer o desarrollar el portafolio como un PDF, de manera que lo pueda mandar por correo electrónico y a su vez también lo pueda imprimir, ¿sí? Si es que alguna persona lo necesita impreso o alguna empresa lo necesita impreso. Hay otras plataformas que me permiten subir mis trabajos. Dentro de esas plataformas, pues me imagino que conocen muchos de ustedes. Algunas de las más importantes son Behance, que es una plataforma de portafolios digitales de Adobe. Está Coroflot, bueno, hay un montón de estas páginas que pueden o permiten subir los trabajos y por supuesto son una ventana que está 24/7 por el internet y que les va a permitir a ustedes colocar las referencias. Digamos que dentro de este tema de los portafolios y de la hoja de vida también hay redes sociales que son importantes para eso, como por ejemplo LinkedIn, bueno, y muchas otras que hay como con respecto a ese tema. Hasta el mismo Instagram puede funcionar como una especie de portafolio profesional donde usted pueda mostrar los trabajos. Lo importante es que usted sepa cómo va a mostrar los proyectos que va a incluir dentro del portafolio. Y resaltar la característica de que si es impreso o es digital, usted pueda relacionarlo de la mejor manera para mostrar la información relevante del portafolio que le implique conocer a la persona de recursos humanos que está analizando su hoja de vida o sus características como profesional, de que efectivamente usted está en capacidad de desarrollar un proyecto como los que usted está mostrando. Entonces, bueno, hay diferentes maneras, incluso en los digitales, pues hay mucha gente que utiliza PowerPoint o este tipo de herramientas pues de presentaciones, también es válido, ¿sí? Siempre y cuando obviamente como usted lo presente. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta al elaborar un portafolio? Primero, hacer una buena producción de fotografías. A veces la falla de los portafolios está en esto, en que cuando nosotros vamos haciendo desarrollos de proyectos, por ejemplo, ustedes hacen las maquetas y algo que he notado mucho yo es que las maquetas de primer semestre, pues que son como las que tienen menos nivel, de pronto no se hicieron con esa intención, pero si la maqueta es buena, pues hágale una buena producción fotográfica, por lo menos antes de ponerse a jugar con ella en el bus o en la ruta cuando vaya para su casa. Porque ustedes después de que califican, sí, de que les calificaron la maqueta, entonces ya eso devuelve una recocha, pues, y hacen carreras de maquetas y un montón de cosas, o cuál es la que flota mejor en el lago o alguna cosa así. Entonces, en ese caso, hago una producción de fotografías. Usted no necesita ser profesional ni tener una cámara profesional para tomarle unas buenas fotos a la maqueta. Simplemente utilizando su celular, hoy en día pues el celular más básico tiene una cámara que graba en alta definición o que toma fotos en alta definición o en 4K, ¿sí? Entonces el tema es de composición de imagen, o sea, preocúpese por componer la imagen, por hacer planos generales, por hacer planos de detalle de la maqueta, por hacer, sí, para que ese material fotográfico le quede a usted para poder desarrollar un buen portafolio. Entonces, en la producción de la maqueta en la producción de la fotografía hacia la maqueta, asegúrense de componer bien una imagen, ¿sí? No es que le suba usted la maqueta, digamos, a la mesa del comedor y entonces le tomó las fotos allí y por allá atrás estaba su abuelito durmiendo o estaba, por ejemplo, el perro ahí acostado o tenía el trapeador ahí atravesado, no. O sea, preocúpese por colocarle un fondo, ¿sí? Entonces,
coja una tela blanca, haga como una especie de sinfín, ilumine con algunas luces, con bombillos de la casa o con algunas lámparas, dele una iluminación extra, digamos, a la maqueta para que cuando usted tome la fotografía, pues por supuesto le salga una fotografía que exprese lo que usted quería expresar en esa maqueta. Y pues ya sabiendo manejar Photoshop, pues puede hacerle usted de pronto una ambientación o un montaje, un manejo de colores para que se entienda mucho mejor las cosas. Listo. Cree textos referentes y explicativos, ¿sí? A veces la fotografía expresa lo que yo quiero decir, pero en algunos casos también se queda corta. Entonces siempre es bueno, si yo coloco la foto, por ejemplo, de un detalle, explicar ahí en el pie de foto qué es el detalle, qué es lo que estoy tratando de mostrar ahí, para hacer mucho más claro, lo que quiero mostrar. Entonces eso es bien importante, hay que hacer una producción buena de fotografías, pero adicionalmente acompañar con textos referentes y explicativos precisamente lo que yo estoy viendo en las fotos. Para hacer más obvio lo que es obvio, y esto puede pues, sonar muy básico, pero como dice un principio básico del diseño, uno tiene que diseñar para bobos, ¿sí? Entonces, desde la persona que más entienda hasta la que menos entienda. Entonces, si usted lo deja lo más claro posible, pues antes lo que va a lograr es el objetivo de comunicación y de socialización de su idea, en la representación de ideas. Incluya material de apoyo. Entonces, bueno, si usted tenía la maqueta y si usted tenía su proyecto, pues resulta que también tiene unos renders para mirar los acabados de cómo estaba la... Entonces, inclúyalos dentro del portafolio. Por supuesto, eso también está dando a entender que usted no solamente es bueno para hacer maquetas, para el diseño, sino también para el tema del renderizado, para el tema de aplicación de materiales, para el tema de, bueno, de todas las cosas que están relacionadas con la arquitectura. Entonces, mire que aquí el portafolio también se entiende como el medio a través del cual usted está demostrando sus capacidades a la persona que lo va a emplear. Piensen en una presentación física del portafolio. Recuerden que los portafolios, a pesar de que son impresos o digitales, en algunos casos también pueden ser físicos. ¿Sí? Me refiero a que usted puede llevar, por ejemplo, digamos que usted desarrolló un proyecto y hay maneras de desarrollar estas maqueticas que son como que se pueden hacer simplemente con cortes sobre una hoja de papel o sobre una cartulina y que funcionan como esos libritos cuando uno estaba pequeño, esos libritos de cuentos que uno abría. Entonces, en el momento en que uno abría las dos páginas se levantaba un castillo y que uno podía mover diferentes cosas con como con unas cinticas de unas flechitas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son interesantes. ¿Por qué? Pues porque, como le decía ahorita, eso va a demostrar que usted tiene la capacidad de pensar en 3 dimensiones, de empezar a demostrar de qué es capaz hacer usted en términos de maquetar, de un montón de cosas. Material de apoyo también es, por ejemplo, fotografías sobre los diferentes enchapes o los materiales que usted tuvo la oportunidad de conocer y de cómo se manejan. Listo, crear unidad gráfica. La unidad gráfica aquí está orientada a que si usted presentó su portafolio, pues ojalá ese portafolio sea consecuente con la unidad gráfica que usted presentó en la hoja de vida. ¿Para qué? Pues porque esto es muy diciente a la hora de revisar el material por parte de la gente de recursos humanos. Si usted coge un portafolio y lo abre y tiene la misma identidad corporativa, los mismos colores y que usted planteó en el desarrollo de su logo o de su imagotipo, de su logotipo, de lo que haya desarrollado, pues aquí va a haber una consecuencia y va a generar usted una recordación, es decir, un posicionamiento de marca donde la persona de recursos humanos va a decir, ve, este portafolio yo me acuerdo que corresponde como a una hoja de vida o se parece a una hoja de vida que yo vi. Y esa hoja de vida obviamente va a ser la suya, ¿sí? Entonces, si hay una unidad gráfica entre esas dos cosas o entre el portafolio digital que usted tiene subido también en Behance o en alguna de estas plataformas, pues créame que eso lo que va a hacer es que haya una recordación de su trabajo, ¿listo? Entonces, esa unidad gráfica es bien importante. Primero, obviamente, establecer esa unidad gráfica y segundo, pues poder difundirla a través de lo que veíamos ahorita que era el branding. Use mapas conceptuales de estructura de contenidos. ¿Esto qué significa? Pues aquí no es solamente mapas conceptuales, sino también presentar la información de manera infográfica. Si usted va a poner a la persona de recursos humanos que está tan ocupada viendo
los otros 105 portafolios que tiene que ver, pues haga que el suyo sea mucho más fácil de entender, ¿sí? Ustedes utilicen mapas conceptuales, utilicen infografías para poder saber las convenciones, esto corresponde a que esto otro, y no un párrafo entero que le esté explicando a la persona qué era el proyecto, cómo se estableció el proyecto, cuáles eran las bases del proyecto, etcétera, etcétera. Si usted puede utilizar los aspectos gráficos para explicarlo mucho más rápido, ahí está también demostrando competencias de comunicación que pueden ser útiles en cualquier empresa. Y finalmente esto que puede ser una bobada, pero es lo más importante, creería yo, revisar la ortografía y la redacción, teniendo en cuenta que hay estudiantes que redactan como hablan y que la ortografía pues no es muy buena. Entonces, si usted no es muy bueno en la ortografía, pues no se fíe tampoco de la ortografía, por ejemplo, que tiene en el Word. ¿Sí? Mucha gente llega y escribe en Word y entonces cuando las palabras no le salen subrayadas, cogieron y pum, la colocaron así y resulta que es que el Word no la colocó como una palabra mal escrita porque el Word en muchas ocasiones evalúa la ortografía es a nivel de cómo está escrita la palabra, pero no la evalúa a nivel de cómo es su contexto o cuál es su contexto. Y hay muchas palabras que se tildan, ¿sí? De acuerdo, o se escriben de una forma u otra de acuerdo al contexto en el cual están escritas. ¿Listo? Entonces, pilas ahí. Entonces, revisar la ortografía y la redacción, porque pues por supuesto si usted va a presentar, usted puede tener un dibujo, o sea, una capacidad de dibujo, una capacidad de renderizado, de manejo de software, de un montón de cualidades y todo eso. Pero resulta que si usted escribe mal, pues ahí va ya en pérdidas porque eso es lo mínimo que debería hacer un profesional. Listo. Aquí entonces, ¿qué es lo que debe encerrar, digamos, el portafolio, la hoja de vida, la identidad corporativa? Pues demostrarse usted como profesional ante una empresa. En este sentido, la intención que yo creo que uno debería tener cuando uno presenta su hoja de vida y su portafolio es no presentarse como una persona que va a trabajar para otra, sino como una empresa que va a prestarle los servicios a otra empresa. Entonces, en este caso, usted como profesional es una empresa. ¿Sí? Es una empresa que representa lo que otra persona u otra empresa necesita. Entonces, en este caso, si usted va a presentar su portafolio y su hoja de vida como usted en sentido empresarial, o sea, viéndose a usted mismo como una empresa, va a cobrar muchísimo más valor que presentarse, digamos, como un profesional recién egresado y que está aplicando al cargo. No, usted es una empresa que va a prestar un servicio a otra empresa, ¿listo? Entonces, ¿qué características debería tener la identidad corporativa y en general los aspectos gráficos que usted coloque dentro de esa hoja de vida, dentro de su imagen corporativa y dentro del portafolio? Que tenga un diseño simple, ¿sí? Recuerden que a veces la simplicidad dice muchas más cosas que una cosa llena de muchos detalles. Entonces, la simplicidad en el diseño de un logo permite que el logo sea legible. Hasta en el tamaño más pequeño, si usted tiene un logo simple, se va a poder identificar. Piensen en los logos más representativos en el mundo y la simpleza o la simplicidad que tiene. Por ejemplo, en el logo de Nike, en el logo de Puma, en el logo de Adidas, en el logo de, qué sé yo, bueno, de muchísimas otras marcas. Por ejemplo, en el logo de Café de Colombia, ¿sí? En el logo, bueno, hay muchos logos que son muy dicientes y muy fáciles de interpretar y son simples, ¿listo? Eso lo hacen legibles, los hacen escalables. ¿Escalable qué significa? Que yo lo puedo colocar, si quiero, en un lapicero o lo puedo colocar en una valla publicitaria de 6 metros por 6 metros. Reproducible, que no tenga restricciones de materiales en la cual yo lo pueda reproducir, ¿sí? Yo lo puedo colocar o en un pocillo o en papel o imprimirlo, digamos, en las páginas amarillas o colocarlo en una página web. Entonces, todas esas características, si es un logo que es muy, muy simple, van a hacer que usted pueda difundir su logo a través del branding en casi cualquier elemento. Que sea distinguible, tanto en positivo como en negativo. Distinguible es la capacidad o la característica que tiene una imagen corporativa para poder resaltar de otras, ¿sí? De otras que de pronto sean parecidas o que utilicen los mismos colores. Entonces, si usted utiliza una forma que es muy fácil de interpretar y la acompaña con unos colores que están apoyando ese concepto desde la psicología del color, va a lograr su objetivo. Y algo muy importante es que sea memorable, es decir, que impacte y no se olvide, ¿sí?
¿Cómo puede usted evaluar este tema de la memorabilidad de una identidad corporativa? Haga una pruebita que se llama la prueba de los 10 segundos. ¿Cuál es la prueba de los 10 segundos? Usted coge y hace su imagen corporativa, ¿sí? Su logo. Y si usted coge ese logo y, por ejemplo, y se lo muestra, digamos, a su papá o a su mamá, es decir, a alguien que no tenga nada que ver o que no conozca sobre el proceso que usted está llevando a cabo con la creación de la imagen corporativa, entonces se lo muestra durante 10 segundos y después se lo quita. ¿Sí? Se lo muestra durante 10 segundos y después se lo quita y le coloca una hoja y le pasa un lápiz. Y usted le dice, papá, dibuje el logo que yo acabé de hacer. ¿Sí? Entonces, si la persona, en medio, pues obviamente de sus capacidades artísticas, es capaz de dibujar algo que es parecido a lo que usted propuso, entonces ahí ya está haciendo su logo memorable, es decir, está generando elementos que van a ir a la recordación de esa imagen corporativa. Por eso es que se habla de la simplicidad. Si es un logo muy simple, ustedes lo van a poder hacer muy rápido, ¿sí? Lo van a poder identificar muy rápido. Entonces, es lo mismo. Si yo les dijera a ustedes en este momento, cojan una hoja de papel y dibujen el logo de Adidas, casi que el 100% sabría que las 3 lineecitas están en forma de triángulo y listo. ¿Sí? Dibujen el logo de Nike, todo el mundo lo sabría hacer. Dibujen el logo de Puma, ¿sí? El logo, ¿ya? Pero mire que hay unos logos que, a pesar de que son conocidos, no son tan memorables. Si yo les digo a ustedes, dibujen el logo de Starbucks, entonces ahí ya más de uno empieza como a patinar. ¿Por qué? Porque precisamente el logo de Starbucks tiene un montón de elementos que hacen difícil de que sea memorable. Sin embargo, lo que uno puede recordar del logo de Starbucks es que tiene 2 colores, negro y verde. Y que adentro hay como una especie de sirena o una cosa así, pero pues no sé muy bien cómo es la forma. ¿Listo? Pero sin embargo tiene algunos elementos memorables que se han logrado a través del posicionamiento. El logo de McDonald's, se sabe más o menos cómo es la M, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, esa es una buena manera de poder identificar cuando el diseño de un logo genera elementos de recordación. Y eso es lo que deberían tener ustedes en estas piezas de la hoja de vida y del portafolio profesional para empezar, digamos, como se dice, o como dice la expresión, a pegar duro a la hora de encontrar un trabajo, ¿listo? Y de destacarse como profesionales. Piensen lo que yo les decía al principio del semestre. Digamos que estos temas están orientados a que ustedes como profesionales se destaquen de los demás, de su competencia. Entiendan que su competencia son los mismos compañeros con los que ustedes ven clases, pero adicionalmente no solamente son ellos, sino que también son la gente o los otros arquitectos que se están graduando de otras facultades del país, ¿sí? Y que vienen a buscar trabajo aquí a Cali o que van a buscar trabajo a otras partes o inclusive profesionales de otras partes del mundo que vienen a probar suerte, por ejemplo, aquí a Colombia, ¿sí? Entonces, se vuelve ahí más complicado el tema cuando son muy pocas las empresas que tienen disponibilidad de contratar a esos egresados. Entonces, ¿usted quiere ser de los que tiene trabajo o de los que estaría constantemente buscando el trabajo? Pues si quiere conseguir trabajo, puede aplicar todo esto que yo le digo y probablemente va a tener muchas más posibilidades que muchos otros que no recibieron esta parte teórica. ¿Listo? Bueno, recuerden los elementos diferenciadores de un portafolio. Un portafolio estructurado conceptualmente obviamente hace la diferencia en una entrevista de trabajo. ¿A qué se refiere con estructurado conceptualmente? A que si ese portafolio está generando recordación y a usted lo llaman a una entrevista, probablemente la persona que lo está entrevistando a usted le va a decir, va a poder identificar cosas específicas dentro de lo que usted mostró como su portafolio. Usted me mostró, por ejemplo, que en el portafolio hizo un proyecto de bioclimática que era un edificio así, asado y no sé qué. ¿Por qué él lo puede leer y por qué él puede hacer una lectura de eso? Porque usted fue claro al expresar su idea. ¿Listo? Hay que demostrar, obviamente, el nivel competitivo a través del portafolio y cómo lo muestra. Ese es el primer acercamiento de demostrar que usted sabe manejar todas las herramientas que dice que sabe manejar y toda la teoría que dice que sabe tener. Demostrar que sabe comunicar las ideas con el uso de diferentes herramientas. Entonces, aquí es muy importante o ha cobrado mucha importancia el uso de software.
Entonces, si usted sabe manejar Photoshop, Illustrator, Rhinoceros, V-Ray para Rhino, Keyshot, 3D-Vis, bueno, todas las aplicaciones que ustedes aprenden a ver como componente de representación, pues ahí tienen el portafolio para que demuestren que usted sabe manejar todo eso, ¿sí? Entre más capacidades demuestre usted, pues obviamente más interesante va a ser para la empresa que lo vaya a contratar. Y por último, estas dos preguntas que les dejo para que ustedes se cuestionen. Esto, por supuesto, no es para que hagan para que se sienten a filosofar de la vida, no, sino para que lo tomen en cuenta. Y es, primero, ¿cuál es su competencia? ¿Sí? ¿Qué sabe su competencia? O sea, ¿qué sabe manejar en términos de software? ¿Qué sabe manejar en términos de información, de los proyectos, del conocimiento que usted ha adquirido? ¿Y cómo va a diferenciarse usted de los demás profesionales que dicen que saben hacer lo mismo que usted? Pues que lo demuestre, ¿sí? Entonces, si usted puede demostrarlo a través de estas piezas, pues eso sería lo ideal. ¿Bien? Entonces, listo, muchachos. Ahí vamos a acabar con el tema teórico. Y bueno, les voy a compartir los puntos claves, por ejemplo, de esta presentación que les acabo de hacer, que son estos. Y les voy a compartir este documento escrito. Entonces ya les voy a dejar por ahí el enlace en la sala de chat. Bien, ahí se los acabo de colocar. Ahí es un trabajo escrito, pues es un trabajo escrito que está diapositiva por diapositiva, digamos, todo lo que les acabo de explicar a ustedes. Y para que lo tengan ahí como consulta y se acuerden de las cosas que les hablé hoy. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a empezar si algunos de ustedes han hecho ya algunas propuestas o tienen pensadas algunas propuestas, vamos a ver algunos comandos que de pronto les pueden ayudar a ustedes o a complementar esas propuestas o en su efecto también a ayudarlas a elaborar. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí en Illustrator voy a hacer un documento de 600 por 600 y perdón un momentico, yo lo coloco con un solo artwork, listo. Entonces les voy a explicar algunos manejos de textos. Por ejemplo, mire, aquí hay una opción y es que nosotros podemos a través de una línea dar un manejo de texto diferente. Entonces, por ejemplo, esa línea aquí dentro de las herramientas de texto, si yo abro, yo puedo obtener diferentes aspectos acá. Por ejemplo, puedo convertirla en un área de texto. Entonces, por ejemplo, mire que eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, supongamos que si yo tengo esta estrella aquí puesta, mire que yo le doy acá texto por área y le doy clic ahí y automáticamente el área se convierte, o sea, el texto me toma la forma del área. Bien, entonces esto les podría servir de pronto en algún momento. Pero también yo puedo hacer lo siguiente, con la tercera herramienta, ¿sí? Puedo darle clic a la línea y mire lo que va a hacer la línea. Se va a convertir en texto con esa formita. Entonces, este tipo de cosas, ¿para qué me pueden servir? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, mire aquí las letras de BMW que están como en sí, en esa misma posición, como redondeaditas. Yo busco acá.
Sí, mire, por ejemplo, el logo de Starbucks lo utiliza. Entonces aquí sería cuestión de que yo coloque, por ejemplo, ahí, y por supuesto busco una tipografía que esté asociada más o menos al concepto. Y aquí lo puedo manejar. Profe, una pregunta. Ajá, Ahí en el Starbucks, en la parte de abajo dice coffee y la letra está al revés. ¿Cómo sería eso? listo, ya voy para allá. Entonces, por ejemplo, esto sería exactamente igual. Mire, aquí le voy a sacar una copia y usted aquí tiene unas rayitas. ¿Sí? Mire que aquí está una raya que me está indicando que es la mitad. ¿Sí? Es decir, es la mitad entre este punto y el punto de acá. ¿Sí? Yo puedo, por supuesto, coger estas líneas y mire, cerrarlo aquí y en este caso la mitad estaría ubicada acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo cojo la línea de la mitad y la paso hacia arriba. Ahí. Entonces aquí me tocaría bajarle. Ya, entonces simplemente el manejo se lo doy. Si yo lo quiero hacia afuera o hacia adentro, seleccionando la rayita en la parte de ahí. Entonces aquí escribiría ¿sí? Y vamos a centrarlo. Si la necesito más grande, entonces lo que hago es cambiarle el tamaño acá. Bien, entonces quedaría ahí. Entonces, por ejemplo, de esta manera ustedes pueden hacer ese tipo de cosas. Ya si ustedes quieren la parte verde acá atrás y no sé qué, mire, por ejemplo, aquí yo le voy a aumentar el tamaño, ¿sí? El tamaño entre las letras. Realmente esto sería un kerning. Aquí voy a aumentarle, por ejemplo, a 25. ¿No? He hecho a más. Por ahí a 100. Otro aquí a 100. Y otro acá a 100. Sí, para que me dé la distancia que más o menos tiene cada una de las letricas acá. Y este de aquí sí está bien. Entonces, si yo quiero esto, por ejemplo, lo voy a convertir texto blanco. Voy a colocarle un contorno simplemente para verlo porque el fondo es blanco. Y si yo quiero generar el fondo de color verde, entonces ya lo que hago es construirlo. Entonces vengo y coloco aquí una, lo llevo hacia atrás. ¿Sí? Por decir pues que este sea el verde de Starbucks. Bueno, acá lo cierro, ¿sí? Para hacer la línea interna. Entonces mire lo que voy a hacer ahí. El de afuera con el de adentro y aplico la herramienta de Pathfinder que ya la sabemos manejar. Ahí, ya aquí le puedo borrar la parte externa. Y luego lo que voy a hacer es nuevamente otra lineecita, que es la que va acá. Entonces, por ejemplo, esa la voy a colocar de este mismo color, pero con trazado. Entonces, mire, ahí tengo ya, ¿sí? No es el mismo tono, pues, pero yo aquí puedo sacar el mismo tono. Por ejemplo, estas de aquí les puedo decir expandir. Ok, ahí me quedaron control 8 para que me las una aquí en la capa. Sí, mire que son dos diferentes, control 8, entonces me queda trazado compuesto. Lo tiro hacia atrás, hacia abajo y le copio el color. Bien, las estrellitas, pues esas las puedo sacar, por ejemplo, de aquí. Bueno, aunque ahí son más rectas, pero pues simplemente aquí como por hacer la demostración. Son más rectas y más chiquitas. Entonces saco la otra estrellita y la colocamos ahí. Listo, ahí más o menos. Entonces, digamos, eso les puede servir, por ejemplo, para ese tipo de cosas. ¿Listo? Vamos a buscar aquí como otros logos
que uno pueda generar. Ah, bueno, mire por ejemplo este tipo de logos. Este tipo de logos que tiene este elemento que está girando, pues, o que es el mismo elemento en repetición. Les voy a copiar, por ejemplo, este logo acá y les voy a mostrar cómo poder hacer esos elementos en repetición. Entonces, para sacar ese elemento, lo primero que tendría que hacer yo es la figura completa, ¿no? Entonces voy a coger desde el centro. Un momentico, yo corto. Aquí adentro hay algo. Ya. Entonces, cojo desde el centro. Le saco una copia arrastrando con Alt, ¿sí? Y lo coloco aquí hacia adentro. Un poquito más cerradito. Ahí. Póngale cuidado a esto. Voy a marcar solamente un puntico aquí. Voy a hacer un puntico oscuro simplemente para tener la referencia de cuál es el centro. Entonces vengo y lo ubico acá al centro y al centro. Listo, ahí. Entonces lo que voy a hacer entre este y este es borrarlo. Bien, y luego, mire lo que voy a hacer. Voy a coger una línea desde el punto central. Espere un momentico. Lo quitamos aquí, que yo creo que aquí me aparece. Ya, desde ese punto central hago una línea hacia arriba. Esa línea obviamente le va a dar un color. Esto digamos para que quede geométricamente correcto. Si estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, lo que quiere decir que van a ser 8 elementos de estos. Voy a darle un poquito más de grosor y lo voy a convertir, le voy a decir expandir. Bien. Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a coger este elemento y lo que voy a hacer es duplicarlo un número de veces determinado acá. En este caso son 8 veces, ¿sí? Porque estoy hablando de estos espacios que hay acá. Son 7, profe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 7, perdón. Entonces estamos hablando que si yo divido obviamente la circunferencia, que son 360 grados, entre 7, entonces tengo un ángulo de 51.42. Entonces, mire, ¿cómo hago yo entonces eso para que sea una correcta división? Me vengo aquí a esta herramienta que se llama rotar. Voy a buscar acá. Espera un momentico que para eso sí necesito el centro. Entonces vengo aquí, digo, este elemento seleccionado, yo quiero rotarlo. Entonces voy a darle Alt y le voy a dar clic. ¿Para qué le doy Alt y clic? Para que me salga este cuadro de diálogo que me permite rotarlo en el ángulo que yo necesito. En este caso sería 51 punto, un momentico yo me referencio, que no se me olvidó el decimal. 51.42. Entonces, mire, si yo le doy previsualizar, entonces él viene y ¡pam! Lo hace hacia allá. ¿Listo? Le voy a decir copia. Entonces, mire, él me dejó, lo movió hacia acá, en esos determinados ángulos, listo, en ese determinado ángulo y listo. Aquí yo le doy control D, de dedo. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aunque ahí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, sí está bien. Listo, entonces mire que ahí generé ya la guía. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a seleccionar todas estas, menos esta de aquí del centro, si esta la voy a sacar. Y a esto le voy a dar control 8 para que sea un trazado compuesto. Y luego cojo este también y lo que hago es una resta. Entonces mire que ahí me quedó agrupado. Aquí lo desagrupo, ¿no? Como esto obviamente lo que tiene es que está girado ligeramente hacia el lado izquierdo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a coger, por ejemplo, este de acá y le digo nuevamente, rótelo ahí. Vamos a rotarlo, bueno, aquí lo puedo hacer de manera visual. ¿Sí? Este es el centro de la pieza, la voy a rotar. Por ejemplo, ahí. Y ahora voy a borrar todos los demás.
Y vuelvo y hago lo mismo que hice ahorita. Entonces cojo este, le digo, me vengo hasta acá, le digo con Alt que lo copie. Mentico, yo veo cuántos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Ah, bueno, claro que ya no estaría bien. Habría que colocarlo más para acá, ¿no? O sea, hacemos ese centro. Vamos a hacerlo más hacia allá. Otro poquitico más. Creo que ahí, o bueno, más o menos ahí. Aquí me salieron muchos más. Bueno, ahí es cuestión de identificar dónde quedaría el centro como tal. ¿Listo? Y de hecho creo que la vuelta es así, más bien. Sí, creo que es así. Vamos a ver. Bueno, ahí en ese caso, digamos, habría que identificar cuál es el centro como tal. Que habría que echarle ojo a la geometría, pues. Pero digamos que, bueno, ese es el concepto básico, ¿sí? Yo aquí duplico el número de veces y bueno, ¿sí? Habría es que ubicar bien el centro y ya pues acá es cambiarle el color a cada uno de los aspectos internos. Pero bueno, esa es como la dinámica pues para poder generar este tipo de formas que se repiten, ¿listo? A ver, bueno, hay unos logos, por ejemplo, como este tipo de cosas, ¿sí? Como esto que ustedes ven acá. Este tipo de logos, pues tendría que hacerlos uno basándose en lo que viene acá. Por ejemplo, voy a hacerlo con una letra. Digamos, esta letra. Entonces, mire, lo primero que voy a hacer es convertirla a curvas, ¿sí? Para que aquí me queden en vectores. Y en los vectores lo que voy a hacer es darle un color de relleno. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a coger esta herramienta, la pluma, y voy a seguir más o menos la misma línea aquí, acá. Bien, entonces mire, ahí lo que hice fue este pedazo. Aquí voy a hacer, bueno, que aquí haya que corregirlo porque ahí se da cuenta uno pues que la figura no está del todo derecha. Vamos a corregirlo un poquitico ahí. Bueno, ahí más o menos pues. Lo ideal también sería obviamente que esto quedara pues, digamos, con esta formita aquí. Entonces, mire, lo que voy a hacer es que voy a coger esta punta de acá y la voy a llevar hasta ahí. ¿Listo? Lo mismo esta punta, perdón, esta puntica de aquí nomás. Y la voy a llevar, por ejemplo, hasta ahí. Y acá, por supuesto, esta la voy a bajar también hasta donde está. Entonces, lo mismo voy a hacer aquí y acá. Listo, llevarla hasta ahí. Entonces, mire lo que voy a hacer. Esta pieza que está acá, esa pieza que está ahí, entonces voy a hacerle un degradado. Voy a fijarme qué color es este, lo copio, ¿sí? Copio el código hexadecimal acá, control C.
Entonces vengo aquí y le digo, pégueme ese código hexadecimal, péguelo ahí, en lugar de negro, ahí. Y acá voy a colocar el mismo color, solamente que aquí lo voy a añadir un poquitico más de oscuridad. Y le digo que me haga una gradación a 90 grados. Entonces mire que ahí se produce como el efectico de si esto estuviera por debajo de lo otro. Lo mismo, si este es de este color, entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar. ¿Listo? Entonces véalo, ahí está. Entonces puede hacer como el efectico de lo que hay acá. Si usted lo quiere de pronto complementar, por ejemplo, con esta sombrita aquí más fuerte, entonces lo que puede hacer es lo siguiente. Hace acá la figura, por ejemplo así, y lo que voy a hacer es copio esta y a esta acá y le digo que me mantenga la intersección. Simplemente coloco esto de color negro y le doy una transparencia, por ejemplo, del 30%. Y aquí le coloco multiplicar. Entonces mire que ahí queda como lo ven ustedes ahí. Bien, este incluso nosotros también podríamos hacerlo. Bien, aquí y aquí lo que voy a hacer antes es aclararlo un poquitico. Ya recuerden que con esta herramienta del map de gradación, yo le puedo añadir la dirección allí. Entonces mire que obviamente esto cobra mucha más vida que la M ahí solita, ¿sí? Entonces así puede funcionar el asunto. Lo otro es que, por ejemplo, hay ciertas características que me pueden permitir añadir, digamos, tridimensionalidad. Entonces, digamos, yo cojo esta misma, ¿sí? Y si hago esto, pues tengo, por ejemplo, una sombrita aquí abajo. Ah, bueno, vamos a unir todo esto. Sí, una sombrita ahí abajo y adicionalmente yo la puedo colocar, por ejemplo, de color negro. Aquí los swatches de color negro. O sea, de negro a negro y aquí le hago 0. Vamos a decirle que invierta los colores. Sí, me queda como una especie de sombrita ahí. Vamos a darle un poquito más de transparencia. Entonces me queda como si tuviera una especie de reflejo. Bien, es una manera, por ejemplo, de ejecutarlo. Vamos a ver qué otros ejemplos hay acá. Les voy a mostrar algunas cosas de proyectos que yo he hecho en imagen corporativa. Sí, mire, por ejemplo, el piñoncito tiene la aplicación del mismo comando que vimos ahorita, de rotar, ¿sí? Básicamente hice y lo que hice fue rotarlo varias veces. Miren este tipo de elementos, ¿sí? Mire que acá atrás tengo la misma forma del logo y, por ejemplo, para el fondo, esto haría que si yo estoy haciendo, digamos, el fondo de una carpeta, no necesariamente si tapo el logo, y con esto me refiero a ¿sí? Si yo tapo aquí el logo, no importa que esté tapado porque de todas maneras la forma que tengo aquí atrás va a ser o va a traerme a recordación así no esté la imagen corporativa. Entonces ese recurso del ISO logo me puede permitir generar recordación ahí. Bueno, por ejemplo, este tipo de elementos, ¿sí? ¿Cómo los hago yo? Digamos que aquí hay, digamos, yo tengo este elemento acá
Entonces miren, voy a copiar esta imagen, la voy a traer acá. Le digo aquí que me permita hacer un trazado de imagen automático. Voy a pulirlo un poquitico más. Que le añado acá. Listo, y le digo ignorar blanco. Supongamos que estos son los edificios, o sea, puede ser mejor la idea. Y si yo le digo acá, digamos que este sea el texto. Entonces lo uno, mire lo que voy a hacer acá. Lo convierto a curvas. Vamos a unir estas tres de aquí, perdón, le digo desagrupar. Estas de aquí las unimos y estas de acá las unimos para colocarlo en dos diferentes colores. Por ejemplo, aquí. Luego subo esta. Ahora, esto yo lo podría utilizar, digamos, de dos maneras diferentes. La primera, si es, por ejemplo, un momentico. Ya, ahora sí. Entonces, la primera, si yo, por ejemplo, quisiera que este elemento, o sea, que se viera así. Entonces, lo que hago es duplicarlo, ¿no? Control C, vamos a hacer dos versiones, ya dependiendo obviamente de lo que... Listo, voy a copiarlo acá y ahorita hacemos otra versión acá. Entonces, la primera, cojo este elemento y lo duplico, Control C, cojo los dos y lo resto. Primero acá, Control Shift B para pegar en la misma posición y ahora se lo resto a este. Listo, entonces mire que ahí me quedó con la silueta. Y la segunda forma de hacerlo es, por ejemplo, digamos que yo tengo este elemento aquí. Obviamente yo lo coloco más clarito, por ejemplo ahí. Y este elemento lo voy a colocar, digamos, con un degradado. Por ejemplo ahí. Entonces voy a coger estas letras acá, copio, Control C, Control Shift B, para pegar en el mismo sitio. ¿Sí? Las uno y cojo con este abajo y le doy Control 7, que es la máscara de recorte, ¿no? Perdón un momentico. Aquí tengo que darle Control 8, ¿no? Control 8 para que me genere un trazado compuesto, como se ve acá. Y ahora sí, entre la ciudad y le digo Control 7. Entonces mire cómo queda ahí. Entonces puede ser un efectico allí que se le haga. Y aquí le doy pues multiplicar para que me quede bien. Entonces mire que es un efecto allí pues que puede resultar interesante. De pronto si a alguno de ustedes les puede servir. Sí, entonces fue lo mismo que hice aquí con las ondas de grabación. Estos efectos de iluminación se hacen pues muy sencillos. Si usted tiene, normalmente uno los hace sobre fondos oscuros, ¿no? Sobre fondos oscuros es que funcionan bien. Por ejemplo, voy a hacer una grabación circular y radial. Aquí le voy a decir, voy a colocar le pongo 100. Y, por ejemplo,
Entonces digamos que estas letras de aquí yo las quiero en este color y estas letras de acá, mire el efecto se lo voy a dar acá. Blanco, voy a centrar las dos, convierto a curvas, clic derecho desagrupar, saco estas dos, esta sí la pongo en una sola, y esta, control 8. Entonces mire, aquí está el detalle. Copio, o sea, esta misma de aquí, le digo edición, perdón, objeto, trazado, desplazamiento. Esto ya también lo vimos. Aquí le digo un desplazamiento positivo, es decir, que me desplace esta línea hacia afuera. Entonces, mire. Bien, ahí. Y supongamos que yo quiera que ilumine azul. Entonces le digo azul, le doy el color y me vengo acá y le digo efecto. Este efecto que se llama desenfoque y desenfoque gaussiano. Entonces mire lo que hace esto. Voy a ponerlo más. Bueno, ahí quedó el desenfoque, hay que hacerlo bastante. Por ejemplo, aquí en este caso, si lo quiero modificar, entonces no voy otra vez a efecto desenfoque gaussiano porque él me pondría otro efecto sobre el mismo. Entonces, en este caso voy a buscar una ventana que se llama apariencia. O sea, la pueden encontrar también por acá. Y mire que ahí está en la figura que acabé de seleccionar. Miren que ahí está el filtro que utilicé. Entonces vamos a ponerlo bastante grande. Ajá, por ahí. Y luego aquí en la transparencia le voy a dar. Venga, yo busco una acá. Es que aquí en los efectos en. Venga, un momentico. Está en CMYK, me voy a pasar a modo de color RGB. Ya, ahí sí. Listo, que ahí sí me da el efecto porque son colores de iluminación. Entonces, mire, ahí tengo el mismo efectico que hice aquí. ¿Sí? De hecho, si lo coloco sobre el fondo más oscuro todavía, voy a invertir los colores. Listo, ahí. Si es el fondo más oscuro todavía, mire que ahí se ve más el efecto. Y lo otro es que, por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo que ustedes ven que tengo acá. ¿Sí? Este es un logo, pues un logo personal que utilizo como empresa, que se ven estos bordecitos de aquí como si estuvieran iluminados. Entonces, eso también lo puedo hacer aquí de la siguiente manera. Vamos a hacerlo aquí en la S. Voy a coger y voy a copiar solita la S, control C, pego en el mismo, ¿no? Aquí me quedó de otro color. Entonces lo que voy a hacer es coger esta y moverla. O sea, voy a copiar una y la voy a mover un poquitico hacia acá. Selecciono las dos y le doy clic acá. Entonces, mire, ahí me queda el. Y luego lo que hago es hacer lo mismo que hice ahorita. Vengo aquí, efecto desenfoque gaussiano. Este no le vamos a añadir tanto, vamos a añadirle por ahí 10, no, por ahí 20. Sí, puede ser por ahí 15. Ahí. Sí, entonces mire el efecto que da. Sí, para que estuviera como afectándose por la iluminación. Por supuesto, yo quiero hacer que esto tenga una incidencia, digamos, en el fondo o algo, entonces ya aquí tendría que coger esta herramienta, colocarla, por ejemplo, ahí y de pronto aquí cambiarle el tono. Pero colocar un azul mucho más oscuro. Sí. Sí, entonces mire, me da el efectico que les había mostrado ahí.
Bueno, para hacer este tipo de cosas, esto también es interesante. De hecho, no sé si vieron esta imagen corporativa en las estaciones del mío. Este proyecto, la identidad corporativa la desarrollé yo. Pues, por ejemplo, este tipo de cosas se pueden generar partiendo de lo siguiente. Por ejemplo, vamos a buscar una imagen grande. Digamos esta. Está aquí. Entonces copio la imagen. Vamos a pegarla por acá. Y mire lo que voy a hacer. Efecto, por aquí hay una opción que se llama pixelizar o pixelar. Aquí donde dice Color Halfton. Si yo le doy clic ahí, él me va a utilizar 4 canales, es decir, me va a hacer la combinación de CMYK. Listo, mire, si yo le doy, este es el tamaño de los circulitos. Le voy a decir OK ahí y mire lo que pasa. Sí, le da un efecto como pop art, ¿correcto? Pero si yo lo quiero en blanco y negro únicamente, entonces lo que voy a hacer es efecto, pixelate, color halfton, y aquí le voy a decir que sea un poquitico más grande, lo voy a poner en 12 píxeles y le voy a colocar 0 en todos los canales. Ok, entonces mire, ahí me queda en blanco y negro. Cuando yo tengo la imagen así, lo que hago es convertirla en logo en blanco y negro. Entonces aquí voy a muchos más paths, por ejemplo el 92%. Vamos a bajarle el halfton, el threshold. Bueno, mucho. Bueno, ahí tendría que agrandarla muchísimo más, las bolitas. Pero un momentico, yo me devuelvo acá. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a poner las de 25. Exacto, ahí para que queden más. Bueno, por ejemplo ahí, ¿sí? Ignorar blanco, para que él solamente me deje la parte de color oscura. Ah, bueno, ahí, ahora sí. Y aquí le digo expandir. Bueno, aunque aquí me lo convierte porque no ha terminado. Démosle así, expandir. Entonces él genera ya los... Un momentico, que es que aquí ya sé por qué no me lo hizo. Bueno, ahí me soltó el trazado, perdón un momentico. Ahí tuve fue que haber hecho convertir esto primero a... Mira, ahí. Entonces, primero, un punto que se me olvidó acá. Listo, lo voy a dejar así, pero ahí, entonces lo que voy a decirle es expandir apariencia. Objeto, expandir apariencia. ¿Ya? Es lo que hace con expandir apariencia es que ya me deja la imagen ahora sí, así como está. Entonces aquí sí le puedo aplicar, por eso era que se demoraba tanto. Ajá, mire que ahí sí la agarró como la necesitaba. Entonces ahora sí, vengo y le digo ignorar blanco. Y ya, expandir. Y mire que ahí me lo deja en vectores.
Entonces, para esta imagen, lo mismo que hice fue coger una imagen de Sebastián del Alcázar. Esta imagen la tuve que pasar primero por Photoshop, cambiándole el contraste y el brillo, y listo. ¿Sí? Y le desarrollé el proceso. Entonces, bueno, muchachos, ahí hay varias cosas, pues, como para hacer. Igual la siguiente clase vamos a seguir viendo algunos, sí, mire que es el mismo efecto que tenía ahorita. Entonces, para la próxima clase vamos a seguir viendo algunos otros efecticos que se puedan. Entonces, vayan adelantándole al tema de la identidad corporativa y vayan pensando en cómo hacer tarjetas de presentación, todo eso. Recuerden que hay algunas páginas que les mostré la vez pasada, como graphicriver.net, donde aquí pueden encontrar, por ejemplo, modelos de branding para que puedan utilizar y bueno, vayan haciendo pues como todo el desarrollo de eso. ¿Listo? La próxima clase entonces revisamos el trabajo que ustedes tengan. ¿Listo? Para colaborarles en lo que ustedes necesiten. Vale, muchachos. Vamos a dejar hasta ahí porque creo que ya están empezando a entrar los del otro curso. Muchas gracias. Vale, vale, que estén bien. Gracias, profe. Listo. Vale, profe, que te vaya bien. Profe, gracias. ¿Quiénes Bye. entraron? Perdón un momentico, ¿quiénes entraron después de que llamé a lista? Isabela Mosquera llegó. Profe, yo entré después, Melissa Prieles. Yo, Isabela Mosquera. Listo. ¿Santiago Arce entró o no? No, ¿y Melissa Burgos tampoco? Bueno, listo. Profe, yo te iba a decir una cosita antes de que termine la clase. Dime. Sobre la entrega. Es que a mí me tocó que montar la entrega en PDF.